Muy bien, y para hablar precisamente de las medidas conducentes a mejorar presuntamente la lucha contra la inseguridad en el país, aprobadas en el Congreso, estamos con el ex viceministro del Interior, de Seguridad Pública en particular, Ricardo Valdés. Ricardo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mario? Bien. Bien, vamos entonces a la materia que acabo de anunciar. ¿Conoces, grosso modo, las... Sí, hay cerca de 12 entre ayer y antes de ayer, ¿no? Normas que han salido. ¿Alguna de ellas te parece particularmente útil e importante? Bueno, hay una que creo que es la que más, digamos, noticia ha generado, que es la posibilidad de invertir, porque estaba prohibido la ley de presupuesto, en la reparación de los patrulleros, por ejemplo, de los vehículos, ¿no? En darle mantenimiento, etcétera. Sí. En más o menos, grosso modo, Sí. 9.000 autos y camionetas, 9.000 motos es el parque automotor de la policía en todo el país. El 40% está inoperativo. De ese 40% se puede recuperar más o menos la mitad. Ajá. ¿No? Entonces estamos hablando, bueno, sí, quizás 2.000, 2.500, 3.000, dependiendo del nivel de inoperatividad del vehículo. Es urgentísimo, porque... O sea que sí te parece importante lo probado. Yo creo que sí me parece importante, porque finalmente está quitándole el candado que tenía el Ministerio del Interior con respecto al presupuesto público para poder realizar ese tipo de reparación. Y a mí me parece importante que tengamos digamos, los vehículos. Y por otra parte también está liberando la posibilidad de bienes y servicios. O sea, aquel número de vehículos que ya no son recuperables podrían ser sustituidos por, espero, que en práctica el servicio de renting de patrulleros. Y eso creo que generaría obviamente una mayor capacidad de control del territorio. Okay. ¿No? Entonces esa medida te parece positiva. Me parece que es positiva, además establece un plazo de... Lo que sí me parece un poquito tramposo es porque establecen este periodo de 6 meses, 180 días, 6 meses, y de una forma u otra se están diciendo voy a continuar con el estado de emergencia 6 meses más, porque solamente esta medida surte efecto mientras estás en estado de emergencia. ¿No? Entonces te están diciendo de manera indirecta, derechos suspendidos 6 meses más, al menos en Lima y Callao. ¿No? ¿Alguna otra? Bueno, discutibles otras. Creo que el tema de... Lo del serenazgo, vamos a lo del serenazgo, que también ha sido muy noticioso. A mí me sorprendió porque hace 2 o 3 días salió en el programa una norma con respecto al serenazgo, con respecto a la formación de los serenos, la posibilidad de que reciban formación también del sector privado, y me pareció buena, pero luego sale esta norma de la pistola Taser, la paralizante, y que creo que ahí hay un juego medio complicado. ¿Por qué? A ver, va a requerir... Obviamente, en primer lugar no es no letal, o sea, es un arma que es la más, digamos, letal de las menos letales, el Taser. Sí. Hay que saber usarlo muy bien, es caro, la Taser es cara, es una pistola cara, sobre todo si se habla de la Taser 10, que es la última generación, esa tiene 10 cápsulas, 10 balas, por decirlo, por poner una con el componente eléctrico, que te permite además un alcance de 12 metros. Pero la que usualmente se usa, que es la Taser 7, tiene solamente 2 disparos y un alcance de 3 metros. O sea, tienes que estar muy cerca. Entonces, como tú comprenderás, un delincuente que ve que se le enfrenta a un sereno con una pistola que es un tanto aparatosa... Se va a poner a 5 metros. A 5 metros va a sacar su arma y le va a disparar. Sí. Sin lugar a dudas. Entonces, estás cambiando el rol del sereno. El rol del sereno es un rol de prevención, de vigilancia y prevención, que hace sus rondas y eventualmente actúa con base en la protección de un policía que lo acompaña en estas rondas mixtas, ¿no? El patrullaje integrado. Entonces ahora lo estás poniendo ya en la línea de combate con la pistola Taser. Y la estás poniendo en la línea de combate con un arma, digamos, de menor alcance que un Parabellum o una pistola cualquiera, digamos. Claro. Va a entrar a la batalla. Va a entrar a la batalla de todas maneras. Entonces estás cambiándole el rol al sereno y lo estás empujando a hacer primera línea con un arma que no va a poder competir con una de 9, 16 tiros. Entonces, tengo mis reparos con esa, pese a que el alcalde de Surco es un ferviente
defensor o impulsor de la medida, ¿no? digamos, sí, de la medida, pero en fin, él tendrá sus razones. A mí yo creo que es bastante discutible. ¿Qué más? Me parece importante, por ejemplo, la norma en la cual están habilitando a los gobiernos regionales y locales a transferir a la partida 30, que es la de seguridad, recursos del canon y sobrecanon, porque hay gobiernos regionales que tienen mucho dinero, pero mucho dinero, ¿no? Como consecuencia de que tienen actividad extractiva en el lugar, etcétera, ¿no? Ancash, por ejemplo, Cusco, Cajamarca, tienen mucho dinero. Y ese dinero estaban imposibilitados de poder emplearlo en actividades de seguridad, sobre todo en los equipamientos necesarios para la seguridad. Entonces creo que eso también va a permitir que haya un mayor equipamiento, ¿no? Se ha aprobado también incorporar al Código Penal el delito de captación de menores de edad, es decir, las personas que reclutan a los menores de entre 16 y 18 en particular y los lanzan a cometer delitos que ya, digamos, son materia de sanción, pero claro, se le da un estatus particular a la persona, al adulto que está detrás del... Complementa, pero pero complementa la norma en donde estás pudiendo meter a la cárcel, eso todavía no se sabe claramente cómo van a hacer, si van a tener un régimen especial, pero sí están pudiendo ahora penalizarse, ya no son infractores a la ley, ahora son delincuentes, los menores de 16 y 17 años. De 16 a 18. ¿No es cierto? Sí. Entonces, por un lado estás penalizando a quien los capta, que es un complemento de, a su vez, ser mucho más riguroso, que va contra la Convención de los Derechos del Niño y todas las normas internacionales, pero aquí eso no les importa mucho, entonces, bueno, ahí están, ¿no? Sobre todo que la cantidad de delitos producidos por estos menores, sí, son, digamos, impactantes cuando tú los ves en acciones de sicariato, tipo Gringallo en su momento. Sí. Pero no es que sea realmente la concentración mayor, ¿no? En número no es... No recuerdo exactamente, pero la cifra no era una cifra que tú dijeras, wow, o sea, esto es un problema, ¿no? No, para nada. Lo que sí parece es un problema ya es la narrativa que se está gestando, que eso viene acompañada con las otras narrativas del extranjero y otras cosas más, ¿no? Y lo más peligroso es todo esto que se viene impulsando desde voces desde el Congreso, de este congresista de Acción Popular. Martínez. Sí, Martínez. El que dice que nuestros malditos asesinen a los malditos extranjeros. Entonces, y esto ha generado toda es decir, yo no puedo imaginar cómo un legislador, una persona que tiene que estar justamente actuando en el marco de la ley, está impulsando una barrabasada como esa. O sea, me parece inaudito, o sea, es apología del crimen, para ponerlo de una forma más o menos así... elegante, pero me parece realmente algo atroz. Y claro, y eso ya está generando ciertas reacciones que ya están en las redes, ¿no? Barras Bravas, El Callao, Ventanilla, San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres, Oxapampa, que están un poco en la misma línea. Y esto puede llegar a salirse de las manos. Entonces, en la práctica tenemos a un Martínez que está avalando a que sean los criminales peruanos los que se apropien del espacio que tienen los criminales venezolanos. Son criminales, pero son nuestros criminales. Sí, claro, patriota, ¿no? O sea, ¡viva Perú! La declaración de emergencia de la policía. De eso hablábamos justamente al principio. Sí, no, pero tiene más... Hay un tema que es interesante porque hay varios... se han hecho esfuerzos diagnósticos dentro de la policía y le piden un nuevo diagnóstico al Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, ¿no? Y hay un acuerdo ahí entre el secretario general del Ministerio y el secretario ejecutivo de la Policía que tiene un poco que ver las áreas que debieran, porque se habla de reestructuración, es decir, de cambios en la estructura, ¿no? La verdad es que la estructura de la policía para mí no es el problema, ¿no? El problema es otro, hay problemas de gestión a nivel del ministerio, a nivel de la policía también hay problemas de gestión, hay problemas de corrupción que ya son, digamos, muy extendidos, y la estructura no es el punto, a menos de que realmente se piense en unidades tipo DIVIAC, que se salga de las estructuras clásicas, ¿no? La gente contra el terrorismo, los que contra el narcotráfico, en fin, y así van por lavado de activos, de trata de personas, que van por estamentos, cuando la criminalidad es transversal. Entonces, eso era la DIVIAC, o sea, veía delitos de alta complejidad y lo veía de todo de manera transversal. Si es que esta reestructuración está pensada en una policía mucho más ágil,
con capacidad de actuación y de coordinación, incorporando, por ejemplo, al Ministerio Público dentro de sus acciones, dentro de la estructura, un nivel de coordinación mucho más ágil. Si eso es lo que está pensando, no lo dudo, pero si están pensando en eso, me parece bien. Les han dado 3 meses para ello, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Hay un grupo de ciudadanos peruanos de Estado que le ha enviado una carta al presidente del Congreso, el señor Salguana, solicitando la pronta designación de un SAR de lucha contra la extorsión. Me imagino que eso tiene que hacerlo el Ejecutivo, pero, en fin, quieren llegar a ello a través del Legislativo. ¿Te parece una idea, una iniciativa útil? Un SAR de lucha contra el fraude, siempre hemos tenido SARes, ¿no? El SAR de lucha contra el narcotráfico. Cuando un problema es muy complicado, se intenta darle a una persona, un SAR es un sujeto. Claro, empoderar a una persona. Sí, pero es darle qué, ¿no? Es decir, qué tipo de poder le vas a entregar a liderar la investigación y persecución de delitos de extorsión, sicariato y crimen organizado con facultades especiales y autonomía funcional. Eso es decir todo y nada. Claro. Es decir, ¿con quién coordina entonces? Porque la verdad es que la extorsión supone un altísimo nivel de coordinación dentro de la policía, entre varias unidades, ¿no? Alta tecnología, homicidios, secuestros y extorsión, lavado de activos. O sea, hay una serie de unidades que tienen que ver con el tema de la extorsión. Sí. Entonces, a la interna hay muchas coordinaciones que hacer. Y luego hacia afuera, enormes. ¿No? Para avalar simplemente de que hay una de las normas del Congreso, de las recientes, que también parece interesante, que tiene que hacer con las telecomunicaciones. Sea como fuere, hay cambios legislativos que hacer dentro de lo que es la operatividad, digamos, de la telefonía y del Internet, y dentro del marco regulatorio del sector financiero, porque hay una protección de datos. Entonces, lo que pasa es que cuando la policía identifica un número telefónico, porque en la denuncia está, el proceso para obtener quién es el propietario de ese número telefónico es eterno, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es sentar a la mesa a los operadores de telefonía o a la organización que los representa a los 4, lo mismo con el sector financiero, y decir, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta a nivel normativo para que cuando la policía haya detectado que existen tales números y que existen tales cuentas, esta información llegue de manera rápida, ¿no? Si quieren, un cuerpo especial de la policía y del Ministerio Público? No se puede excluir al Ministerio Público. Y aquí insisto en que el ministro del Interior actual está perdiendo la oportunidad de marcar la diferencia, porque él debe estar llamando a la fiscal de la Nación y a la presidenta del Poder Judicial para conversar cómo arreglamos lo que el señor Santibáñez desarregló. Arreglémoslo, ¿no? A propósito del nuevo ministro del Interior, el señor Díaz, ¿has notado tú un cambio importante en la gestión respecto de su antecesor, el señor He Santibáñez? notado un cambio en el estilo, ¿no? Es decir, es un estilo mucho más reservado, más cauto, después de haber dicho algo que no debe haber dicho, dijo, con respecto a los 3 o 4 meses que iba a solucionar el problema. Creo que es una meta demasiado ambiciosa, pero por lo menos está, digamos, en un estilo distinto. Entiendo que ha hecho coordinaciones con el sector transportes, pero falta mucho todavía para poder... Bueno, digamos, tiene 15 días. Tiene 15 días, ¿no? Por eso digo, hasta el momento has notado un cambio solamente de estilo. un cambio de estilo. Nada más. Nada más. Hasta ahora, porque la misma gente que contrató Santibáñez, que fue ministro, que contrató más de 40 funcionarios, son los que están trabajando con el actual ministro. No ha habido cambio de personal. El personal contratado por Santibáñez es el que está en estos momentos vigente. Cuando el actual ministro ya era viceministro cuando Santibáñez fue contratado como viceministro de Orden Interno. Entonces él tiene, digamos, más tiempo que el ministerio que el tiempo que estuvo Santibáñez, ¿no? Pero hay versiones y versiones sobre la relación entre uno y otro. Sí, hay versiones y versiones. Yo he escuchado de todo. Hay, ¿no? Hay algunas que dicen que la relación no era buena. No era buena. Y hay otra que estaba ahí puesto como parte de un, digamos, un factor político. Claro. ¿No? Entonces, como una cuota política. Sí. ¿No? Se ha dicho un poco de todo, pero sí, la relación no era precisamente buena. Y la relación al interior, inclusive, de la propia policía, hay también diversas versiones. O sea, me refiero a la relación entre el viceministro de Seguridad Pública, ex viceministro de Seguridad Pública, ahora ministro del Interior, con el comandante general de la policía. Que ¿no? También dicen que no son buenos. Bueno, he tenido versiones donde también había ciertos ruidos en esta relación, ¿no?
quizá porque como no era buena la relación entre el exministro Santibáñez y el ministro Díaz Zulueta, ¿no? Pero sí era buena entre la de Santibáñez con el comandante general, entonces quizá por esa triangulación no era la mejor de las relaciones, ¿no? Pero vamos a ver, todo esto tiene todavía un camino. Pero en materia de extorsión hay muchas cosas que se pueden poner en práctica y que no se están poniendo en práctica. Entonces, para empezar, y hay que aprovechar esta ley de favorecimiento de la inversión, digamos, del gasto, ya tendrían que poner de inmediato, contratar el servicio de inteligencia artificial para empezar a modelar las 58.000 denuncias que tiene la policía en su base de datos. Es decir, tiene una cantidad de denuncias enorme donde ahí aparece todo tipo de información. Puedes tener el perfil del extorsionador, el perfil de la víctima, la hora en que se produce, la bajo qué modalidad, desde qué cuentas, qué números telefónicos. Eso tú no lo puedes hacer a mano. Tienes que meterle a esa base de datos inteligencia, big data, inteligencia artificial, y eso cuesta, que se gaste en eso. Claro. Entonces, y con esa información sientas a los operadores, al sector financiero, y ahí vas a empezar recién a notar cambios. Y entre otras cosas más que hay que hacer, porque esta norma se ha olvidado de que la seguridad no es un problema policial, pues. Es un problema en donde también tienes que darle al Ministerio Público el 70% del presupuesto que no le has dado, tienes que darle a su vez al INPE la posibilidad de, digamos, invertir en el control de los penales, porque ahí está el problema. Si tú no manejas la puerta, ni el ingreso, ni la salida, tienes que manejar eso para evitar que sigan entrando chips, teléfonos, antenas satelitales, armas. Y eso tiene que manejarlo alguien que no sea el INPE. El INPE maneja adentro y un tercero que maneja afuera. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, juntándolas todas con el control territorial que estaba comentando hace un momento, y controlando las motos con medidas más inteligentes, entonces ya se podría avanzar, ¿no? Pero eso es un plan, no son cositas así, este bodoque de leyes que tengo acá que todavía me voy a entretener el fin de semana con esto. Muy bien, muchas gracias al ex viceministro de Seguridad Pública, Ricardo Valdés, por acompañarnos aquí en Portada. Pausa y regresamos.